Hola, buenos días a todos. En la cápsula del día de hoy vamos a ver la comprensión o vamos a comprender la equivalencia de fracciones con distintos métodos. El primer método va a ser la equivalencia de fracciones de forma gráfica a través de un dibujo. Entonces acá tenemos que cada cuadro representa una unidad. Entonces la primera unidad la vamos a dividir en dos partes iguales y la otra la vamos a dividir en cuatro partes iguales. Del primer dibujo pintamos un solo rectángulo, o sea, la mitad, y del segundo dibujo pintamos dos rectángulos, que también representan la mitad. Entonces, como se les mencionó, ambas expresiones están representando la mitad de algo. Entonces, podemos decir que en este caso es uno de 2, por lo tanto es un medio, y acá tenemos 2 de 4, es decir, 2 cuartos. Como se les mencionó, ambas cantidades, o sea, ambas fracciones representan exactamente lo mismo, la mitad de algo. Por lo tanto, podemos decir que ambas fracciones son equivalentes. Podemos decir que ambas fracciones son equivalentes, pues ambas representan la mitad, como se les mencionó. Entonces, decir que, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, que queremos un medio de queso, es lo mismo que pedir dos cuartos de queso. Son expresiones equivalentes. Podemos también representar la unidad con otras representaciones. Por ejemplo, la unidad se dividió en 6 partes iguales y acá la unidad se dividió en 12 partes iguales, donde para expresar la misma cantidad, es decir, para expresar la mitad de algo, se van a pintar en este caso 3 de 6 y en este caso se van a pintar 6 de 12. ¿No? Por lo tanto, las fracciones que se generan en este caso van a ser 3 sextos y 6 doceavos. Entonces podemos decir que estas cuatro fracciones, como muchas más, son equivalentes. Un medio representa la mitad, dos cuartos representa la mitad, tres sextos representa la mitad, seis doceavos representa la mitad, cuatro octavos representa la mitad, y así ustedes pueden encontrar miles de fracciones equivalentes. Bueno, ahora vamos a ver la equivalencia de fracciones por agrupación. Entonces, es simplemente representar ciertas cantidades en grupos equivalentes. Por ejemplo, tenemos la siguiente situación en donde se presentan 15 bolitas y de esas 15 bolitas, 3 están pintadas. Por lo tanto, podemos representar la siguiente fracción: en el numerador, las bolitas que están pintadas, y en el denominador, las bolitas, el total de las bolitas. Por lo tanto, la fracción sería 3 quinceavos. 3 porque 3 están pintadas de un total de 15. Bueno, esto mismo nosotros lo podemos ver por agrupación, es decir, formar grupos con la misma cantidad de elementos, claramente. Fíjense, podemos formar un grupo acá, podemos formar un grupo acá, otro grupo acá, otro grupo acá y otro grupo acá. Es decir, formaríamos 5 grupos con 3 elementos cada uno. Por lo tanto, acá inmediatamente podemos expresar esto como una fracción equivalente a 3 quinceavos. Entonces, ahora tenemos un grupo, tenemos dos grupos, tenemos tres grupos, tenemos cuatro grupos y tenemos 5 grupos. Entonces, el denominador va a ser 5. Y el numerador que va a ser el grupo que tiene las pelotas o las bolitas pintadas. En este caso es un grupo que tiene las bolitas pintadas. Por lo tanto, la fracción que representa esta expresión, la agrupación, que es equivalente a 3 quinceavos, nos va a dar un quinto. Un grupo pintado de 5 grupos. Ya. Ahora vamos a ver la equivalencia de fracciones con la recta numérica. Entonces, primero se tiene que dibujar una recta con flechas en los extremos, ubicar el cero y escribir los números enteros a la misma distancia entre sí, dividir cada número entero en partes iguales según el denominador de la fracción y contar desde cero las partes que indica el numerador para ubicar la fracción. Todo esto se va a ver en un ejemplo para que quede aún más claro. Entonces, tenemos la siguiente recta numérica. Entre los enteros se está dividiendo en tres partes iguales. Fíjense. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La condición se nos cumple. Para poder expresar como fracciones se tiene que dividir entre enteros, es decir, entre 0 y 1, entre 1 y 2 y entre 2 y 3, por la misma cantidad de veces. En este caso se dividió en tres partes iguales. Entonces podemos representar las siguientes fracciones.
Fíjense, eh, por ejemplo, como ya sabemos que esto está dividido en tres partes iguales, acá en la parte del cero sería 0 tercios. Acá sería 1 tercio, acá sería 2 tercios y aquí sería 3 tercios. El 3 tercios es una división. Toda fracción es una división. 3 tercios es lo mismo que decir 3 dividido en 3, lo cual nos va a resultar un 1, un entero. Por lo tanto, está correcto. Después, acá ya se nos va a cambiar, ya no van a ser fracciones propias, sino que van a ser fracciones impropias, donde el numerador, o sea, el número de arriba, es más grande que el denominador. Por lo tanto, acá vamos a tener 4 tercios, 5 tercios y 6 tercios. 6 tercios es lo mismo que decir 6 dividido en 3. 6 dividido en 3 es 2, por lo tanto, todo lo que estamos haciendo es correcto. Entonces acá íbamos en 6 tercios, acá tenemos 7 tercios, 8 tercios y 9 tercios. 9 tercios es equivalente a decir 9 dividido en 3 y 9 dividido en 3 es 3, lo cual también se nos cumple. Entonces ahora vamos a ver la representación de una fracción en la recta numérica y también verle una fracción equivalente. Entonces, tenemos que representar la fracción 6 octavos en una recta numérica. Entonces, tenemos que escribir la recta numérica, escribimos el 0, escribimos el 1 en uno de los extremos, y como nos dice 6 octavos, tenemos que dividir en 8 partes iguales. Entonces, fíjense, tenemos de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguales. Por lo tanto, está correcto. Entonces, ahora tenemos que ver dónde se va a encontrar la fracción 6 octavos. Entonces, aquí partimos con 0 octavos, 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos y 6 octavos. Acá iría la fracción que se nos indicó. Después iría 7 octavos y 8 octavos. Siempre en la parte del entero hay que terminar eh, con el numerador y el denominador igual. En este caso siempre cuando se llega al 1, porque para que sea un 1 necesitamos que el numerador y el denominador sean iguales. En el caso anterior, fíjense que no necesariamente se va a llegar a 1, también se puede llegar a 2, a 3, a números enteros, para que lo tengan claro. Pero en este caso tenemos que llegar a 8 octavos, ya que 8 octavos son 1, un entero. Entonces, como pudimos ver, en esta parte va a estar la fracción 6 octavos, ya que el entero se dividió en 8 partes iguales. Ahora vamos a ver una fracción equivalente a esto. Entonces, fíjense que se escribe una recta numérica y se dividió en 16 partes iguales. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 partes iguales. Fíjense, la fracción que debería ir acá sería 4 octavos, es decir, la mitad de algo, que va a ser equivalente a la fracción que se representa acá. Si está dividido en 16 partes iguales, esta parte que representa la mitad, o la fracción que representa la mitad, va a ser 8 16avos. Contemos. De acá a acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 16avos es equivalente a 4 octavos. Fíjense acá. Tenemos también la fracción 5 octavos. 5 octavos va a ser equivalente a la fracción que se va a indicar acá. Entonces contemos. Era la fracción que está acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 16avos es equivalente a la fracción 5 octavos. Y la que nos faltaría, que es la indicada, 6 octavos va a ser equivalente a la fracción que se va a representar acá. Y en este caso, si acá íbamos en 10 doceavos, acá tenemos 11 y aquí tenemos 12. 12 16avos es equivalente a 6 octavos, como las otras representaciones de fracciones que se les mencionó. Entonces así podemos ir viendo con la recta numérica las fracciones equivalentes. Bueno, por último, para ir finalizando, tenemos que ver la equivalencia de fracciones con la amplificación y simplificación. Bueno, amplificar es multiplicar tanto al numerador como al denominador por el mismo número para obtener fracciones equivalentes. Bueno, tenemos la fracción 7 novenos y la vamos a amplificar por 2, es decir, vamos a multiplicar al numerador y el denominador por 2, lo cual nos va a quedar 14 y 18avos. Bueno, también tenemos otra fracción equivalente. Por ejemplo, el 7 novenos lo vamos a amplificar por 3.
Al amplificar por 3 tenemos 7 por 3 que son 21 y 9 por 3 que son 27. Por lo tanto, podemos decir que 7 novenos es equivalente a 14 18 avos, que es equivalente a 21 27 avos, como otras fracciones más. Por ejemplo, se puede amplificar por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 y así podemos obtener miles de fracciones equivalentes. Y ahora es algo similar con el simplificar. Simplificar en vez de multiplicar es dividir tanto al numerador como al denominador por el mismo número, para obtener así fracciones equivalentes. Por ejemplo, tenemos 15 sesentavos. Vamos a simplificar por 5. Al simplificar por 5, 15 dividido en 5 nos va a dar 3 y 60 dividido en 5 nos va a dar 12. Para este contenido es bastante útil aprenderse al menos las multiplicaciones y divisiones básicas. Uno las tiene que manejar al revés y al derecho. Y al realizar este tipo de ejercicio igual les va a permitir practicar todo este tipo de ejercicios, todo este tipo de situaciones, para que así igual repasen la multiplicación y división de números, de números enteros. Ya. Tenemos también otra fracción equivalente, es decir, a la fracción original, 15 sesentavos, la vamos a simplificar por 3, es decir, dividimos por 3 tanto arriba como abajo. Entonces, la tercera parte de 15 es 5 y la tercera parte de 60 es 20. Por lo tanto, podemos decir que 5 dividido en 20 es equivalente a 3 doceavos, que es equivalente a 15 sesentavos. Y de hecho, esta fracción se puede seguir simplificando. Podemos simplificar por 3, tanto el numerador como el denominador, y nos quedaría la fracción un cuarto. Entonces, cada una de estas partes representa una cuarta parte de algo, para que se den cuenta de algo. Entonces, 15 sesentavos representa la cuarta parte de algo, 3 doceavos representa la cuarta parte de algo, 5 veinteavos representa la cuarta parte de algo, porque si nosotros lo simplificamos, nos va a llegar a la fracción un cuarto. ¿Y un cuarto qué quiere decir? La cuarta parte de algo. Bueno, chicos, esto es el video que les va a servir para poder realizar las actividades de las páginas del texto escolar. Y eso, me despido. Cuídense. Hasta luego.